Ok, voy a compartir pantalla y después de 2 años prácticamente estoy haciendo otra vez estas charlas. Estaba un poco ausente por cuestiones de maternidad y ahora hoy vamos a hablar específicamente de lo que es cruce de datos y el 23 de septiembre vamos a hablar de lo que es formalización, o sea, todas las etapas de la formalización y más con todo lo nuevo que sale en este decreto que ayer salió publicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a nuestro tema del día de hoy. Bueno, cuando hablamos de Big Data, prácticamente estamos hablando de un sistema que recoge todos los datos de todos lados y los clasifica de acuerdo a la importancia, ¿verdad? En el 2020, el actual director general de la DENIC había dicho, ¿verdad?, que la SED había adquirido Big Data, o sea, que es inteligencia artificial, para hacer cruce de datos, ¿verdad? Específicamente para detectar las inconsistencias que nosotros como contribuyentes a veces tenemos cuando presentamos nuestras declaraciones juradas, ¿verdad? O también personas que están evadiendo, ¿verdad? Es decir, como que manejan, tienen mucho flujo de efectivo, pero no tiene la forma de, ¿cómo es?, de justificar esos ingresos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, entonces hablamos de grandes volúmenes de datos que son recopilados, almacenados y analizados para obtener información valiosa y patrones de comportamiento. Entonces, quizás todos nosotros estamos utilizando a diario volúmenes de información. Las empresas estudian el comportamiento de sus clientes, ¿verdad? Cuánto tiempo están en su web, en las redes sociales, todas esas cosas. Es Big Data para las empresas, especialmente para estudiar el comportamiento de sus clientes y de acuerdo a eso para poder satisfacer esas necesidades. Ahora, cuando hablamos de la parte fiscal, entonces es la capacidad de analizar millones de datos de diferentes fuentes al mismo tiempo para encontrar patrones e inconsistencias que una persona no podría detectar manualmente. En el caso de la DENIC, significa que el fisco no ve solo tu declaración, sino todo tu movimiento financiero, comercial y hasta de consumo, cruzando la información en segundos, que son las facturas, ¿verdad? Nuestros movimientos en el sistema financiero, toda la parte legal y también nuestros movimientos en las redes sociales, ¿verdad? A veces hay personas que muestran una calidad de vida, pero esa calidad de vida no va con sus ingresos que está justificando ya a través de sus declaraciones juradas o a través de su salario que se declara dentro del IPS, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde obtiene esta información la DENIC? La información procesada viene de distintas fuentes en tiempo real o casi real para encontrar patrones relacionados a inconsistencias que a simple vista serían imposibles de detectar. Ejemplo, bueno, vamos a tocar varios puntos y algunos puntos van a ser así con ejemplos súper claros para que podamos entender. Las declaraciones determinativas son aquellas que determinan el impuesto a pagar. Ejemplo, el IVA, la renta que se paga de forma anual, el IDU, que es la distribución de utilidades y dividendos, ¿verdad? Estos son declaraciones determinativas porque te dicen cuánto tenés que pagar de impuesto en caso de que tengas una ganancia, ¿verdad? Y las declaraciones informativas son los que nosotros le damos a la SED o le damos a la DENIC, mejor dicho, ¿verdad? Ejemplo de ello es el registro electrónico mensualmente de comprobantes de ventas y compras. Mes a mes nosotros cargamos todas nuestras ventas, todas nuestras compras, ¿verdad? Y eso tiene que cuadrar con tu declaración jurada. Las empresas que tienen contabilidad general presentan sus estados financieros y también declaran su IDU, ¿verdad? Si hubo o no distribución de dividendos, qué pasó con la utilidad de esa empresa que salió, en este caso, del 2024, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo con esa plata que en teoría ganó la empresa, ¿verdad? Y nuestra huella financiera
y digital. O sea, cómo nos comportamos en el sistema financiero y las redes sociales. Y cuando hablamos de todo prácticamente, ¿verdad? Entonces, voy a ir aceptando acá, espérenme que un ratito. Entonces, a eso nosotros, eso es lo que la SED utiliza para poder detectar esas inconsistencias. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra presentación. Entonces, ¿cómo lo que hace? ¿Cómo desglosa esa información, esta inteligencia artificial? Primero el volumen, ¿verdad? Se trata de muchísimos datos, facturas, compras, pagos. Es decir, mis compras, ¿verdad? Obviamente los proveedores de quienes yo compré, ellos declaran que me vendieron a mí. Obviamente yo declaro eso como una compra, ellos como una venta. Después mis ventas de los pagos que hago, ¿verdad? Entonces, esa es los movimientos bancarios y también los movimientos en redes sociales. Ese sería el volumen. La velocidad se procesa casi al instante. No hay que esperar meses para un cruce. El sistema detecta anomalías rápidamente. Luego la variedad. Los datos vienen de distintas fuentes. Bancos, tarjetas, impuestos, IPS, proveedores, hasta las aduanas, ¿verdad? Recuerden que hace poco salió una nueva reglamentación para las empresas importadoras en donde también automáticamente ya le autorizan a la DENIC a que puedan acceder a su información financiera. Luego la veracidad. El reto es filtrar qué dato es confiable y cuál puede estar duplicado o errado. Y el valor. Lo más importante, convertir todo en información útil para la de decisiones. Ejemplo, detectar evasión, riesgo crediticio en el caso, ¿verdad? Del sistema financiero o clientes rentables. Entonces, así es como funciona el Big Data o esta inteligencia artificial. Después, vamos con los ejemplos. Y al hablar de ejemplos, tenemos primeramente, ¿verdad? Un emprendedor declara poco ingreso, pero el sistema ve que pagó alquiler alto, compró auto nuevo y tiene consumo con tarjeta, o sea, tiene mucho consumo con tarjeta. Salta una alerta. Esa es una forma hay personas que muestran mucho en las redes sociales, pero no va acorde con lo que puede justificar que recibe mes a mes, ¿verdad? Para poder cubrir sus gastos. Y entonces, otro ejemplo sería una panadería declara ingresos de 10 millones de guaraníes al mes, pero la DENIC cruza datos y detecta. Acá vamos a hablar también de algo que la SED utiliza mucho en este caso. Facturas electrónicas de compras de insumos por guaraníes 10 millones. O sea, compra mucho insumo. Pago de salarios por 5 millones al IPS. Consumo de energía y agua altos. El sistema de Big Data concluye, con esos gastos y consumos, los ingresos declarados no cierran. Resultado, la empresa recibe un requerimiento automático. A veces, no sé si conocen o ya escucharon algo, el sistema Marangatú tiene una ventana que se llama Marandú y ahí llega todas las notificaciones. E igualmente llega también al correo del representante legal principal, ¿verdad? Entonces, a veces la SED te pide, la DENIC en esta ocasión, te pide los comprobantes, a mí ya me pasó poco en algunos clientes, ¿verdad? Pide los comprobantes de X meses para ver si lo que declaró en realidad está bien. A veces cuando hay también variaciones grandes de movimiento, por ejemplo, facturaste mucho en junio y luego poco otra vez julio, agosto y de repente facturaste otra vez demasiado mucho en noviembre, diciembre. En esas ocasiones a veces también te suele pedir, ¿verdad? Pero algo le tiene que llamar la atención para que te haga esa solicitud. O de repente por rectificativas que uno hace,
A veces declaró tanto en ingresos, ¿verdad? Le salió a pagar y luego no proveyó, a veces no se trae todos los comprobantes al contador y se trae más tarde y se tiene que rectificar. Ahí sí o sí en un 90% van a pedir que se le pase todos los comprobantes de ese mes que se va a rectificar para que ellos puedan validar y que en realidad esos gastos existieron. Y hay que explicar el porqué, ¿verdad?, de la rectificativa. Otro ejemplo, y esto se utiliza muchísimo ahora, pero es tan común, en especial en lo que conocemos TikTok, ¿verdad? Una boutique declara ingresos de 5 millones de guaraníes al mes, pero en Instagram, TikTok o Facebook publica diariamente que vende 30 prendas por día por guaraníes 100.000 cada una, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Big Data? La inteligencia artificial cruza esa información con las facturas electrónicas y ve que debería facturar 9 millones al mes mínimo. Resultado, inconsistencia detectada automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, hasta lo que mostramos en redes sociales se convierte en un dato que puede cruzarse. Para las MIPYMES, la transparencia es la mejor estrategia. Entonces, seamos lo más transparente. Quizás no logremos de un día a otro, pero pongámonos metas claras de cómo poder hacer las cosas tal como tiene que ser para evitar estos posibles casos de notificación, ¿verdad? Que no es nada dulce cuando uno lo recibe. Entonces, los datos que la DNI cruza, declaraciones juradas y documentos de respaldo, ¿verdad? IVA, renta, en el caso de las declaraciones determinativas, ¿verdad? Y en el caso de las declaraciones informativas, como ya mencioné, el registro de comprobantes electrónicos, los estados financieros y todos los documentos que estamos obligados anualmente de presentarle a la DENIC. La DENIC no se queda solo con tu IVA, sino que integra toda tu huella contable, factura electrónica y su crecimiento, ¿verdad? Sabemos que cada día hay más empresas que se están adhiriendo a la parte de la factura electrónica. El próximo año más empresas van a estar obligadas y va a llegar en un momento dado que todos vamos a estar obligados a utilizar factura electrónica. Entonces, esto facilita muchísimo más lo que el trabajo de la SED, que es detectar las inconsistencias si en realidad estamos declarando nuestros movimientos, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta que más, en la última parte vamos a hablar un poquitito, porque hay negocios así que para pagar menos IVA, de repente compran factura o de repente para aumentar sus movimientos intercambian factura. En caso de que haya una notificación de la SED y nos preguntan por esa factura X, nosotros tenemos que demostrar el documento de respaldo, que es decir, si es una factura de 15 millones que me dio X proveedor, ¿verdad? Tiene que haber cómo yo le pagué. Y en esta ocasión casi todo se hace por transferencia. O sea, muy difícilmente que se pague en efectivo, cheque o transferencia, ¿verdad? Y si es en efectivo, tiene que haber un recibo de dinero de que esa persona recibió esa plata. Por eso no es tan bueno. Hay empresas, en especial las micro, que cuando quieren elevar su facturación a veces le piden a sus amistades, dame factura y yo te doy. Es como un intercambio nomás. Es intercambio de factura, no. Y eso está mal. De repente, si se le notifican, si no pueden demostrar que en realidad existió ese lazo comercial, esa factura va a invalidar la SED. Y por ende, si ustedes facturaron, van a pagar lo que corresponde. Porque sí o sí, tienen que tener los documentos de respaldo. El pago en esta ocasión, ¿verdad? Sería un recibo de dinero y cosas así. Después, lo que uno factura ya no es más un papel aislado, es un dato digital conectado con un ecosistema financiero. Entonces, cuiden esos detalles para que no tengan ningún problema. Y recuerden, el sistema financiero, para que les otorgue un crédito, ¿qué es lo que mira? Si tu empresa es rentable. ¿Y cómo se mide la rentabilidad? Por el IVA que pagas, por la renta que pagas.
Eso es lo que va a mirar el sistema financiero, tu capacidad de pago, no es tu nivel de facturación. Si vos facturas 100 millones y tus gastos son 95 o 100, 105 millones, así mirando nomás, ya no es luego una empresa rentable, o sea, no tiene capacidad de pago. Porque a veces como no tenemos educación tributaria, a veces fallamos en esos aspectos. Luego, los datos que la DNI cruza, ¿verdad? La descripción sí importa. En caso de una fiscalización, y más todavía si nosotros tenemos factura electrónica, pasa mucho esto con las empresas del rubro gastronómico. Venden algo y ponen consumición. Eso está mal por ley. No se puede poner consumición. Por ejemplo, vamos a estudiar este caso y ahí vamos a entender más esa parte. La descripción sí importa. Ejemplo, ¿verdad? Poner mercadería no es lo mismo que 20 pares de calzados deportivos. No es lo mismo consumición que detallar una pizza, una gaseosa. No es lo mismo. Y por ley yo tengo que detallar. Entonces, el detalle de los comprobantes cuenta la historia real de un negocio. El por qué uno debe detallar lo que vende, y esto está estipulado por ley. Primero, el cumplimiento legal. Cuando yo detallo lo que vendo, que garantizo la transparencia en la transacción. Es decir, que yo digo que es exactamente lo que me está comprando. Después, el control fiscal, facilitar las auditorías y prevenir evasión, ¿verdad? Luego, deducción de impuestos. O sea, ese comprobante me va a servir. Esa consumición contablemente no me sirve para mi contabilidad fiscal. Me va a servir para la parte financiera para demostrar que sí gasté, ¿verdad? Pero tributariamente no sirve. Entonces, los comprobantes tienen que tener un respaldo claro. Luego, la protección del consumidor. O sea, un consumidor en que en su factura se le ponga mercadería no va a poder reclamar, porque mercadería puede significar millones de cosas. Entonces, para reclamos o garantías, ¿verdad? Y después está la prevención de fraudes, evitar la facturación falsa o sin respaldo. Y acá están las leyes, la reglamentación que nos obliga a que nosotros podamos detallar. Y si hacen factura electrónica, ojo con esto, detallen exactamente lo que venden. Si compran zapatos, así como está en la factura de compra, debe salir la venta. Si están en el rubro gastronómico, pongan bien los nombres. ¿Está bien? Si están en el rubro textil, si compran la parte de los materiales para producir blusas y cosas así, pongan bien los nombres. Está bien, no generalicen, porque si vienen una fiscalización, les va a llamar la atención por eso. Está en la ley 125, luego está en este decreto y luego está una resolución del 2019 que refuerza la exigencia de descripción detallada en las facturas electrónicas, también las facturas preimpresas, ¿verdad? Incluyendo datos como código del producto, cantidad, precio unitario y unidad de medida. O sea, estamos obligados por ley a hacer eso. Eso también con la factura electrónica, vuelvo a repetir, puede detectar inconsistencia la SEP. Luego, la vida digital y la trazabilidad externa. El cruce no solamente se limita al ámbito contable, como ya mencionamos, las redes sociales, ¿verdad? La calidad de vida. A veces hay también, acá hablamos mucho de calidad de vida como personas, pero también de nosotros como empresa. Hay empresas que venden en vivo, ¿verdad? Sus productos, y ¿será que se factura por todo eso? Y si no se factura, ¿cómo va a quedar? Quizás no reciba una notificación de forma instantánea, pero esos detalles hay que ir cuidando. Lo que mostramos en redes, autos, viajes, ventas en vivo. A ver, hay empresas que, por ejemplo, tanto hay como ofertas limitadas y ponen su stock, ¿verdad? Y después ya pone que ya se vendió todo. Todos esos detalles tenemos que cuidar. Y si publicamos esas cosas que estén declaradas. Y bueno, después dice
Acá que ya les mencioné, ¿verdad? Igualmente desde este agosto, volviendo a tocar este tema de los importadores, específicamente los importadores ya están, al solicitar su registro del importador, ya dicen que la DENIC puede acceder a sus cuentas bancarias. Y eso nos va a tocar a todos en el día de mañana, ¿verdad? En mayo eh, va a estar, van a estar obligados más empresas en este aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es que seamos cuidadosos con lo que mostramos, o sea, con nuestros movimientos financieros que vayan acorde con nuestros movimientos fiscales, ¿verdad? Porque cada día hay sectores que sí o sí van a mostrar mucha información, que es parte de la transparencia que Paraguay está obligado a hacer, ¿verdad? Por los convenios internacionales. El futuro es la apertura. Si tenés todo en regla, mostrarlo es una fortaleza y no un riesgo. Este es lo que yo le estaba comentando al inicio. El director de la DENIC, ¿verdad? En el 2020 había dicho que se había adquirido lo que era Big Data, o sea, la inteligencia artificial. Y si ustedes buscan información sobre esto, va a ver en las redes sociales. Muchos diarios se hicieron eco de esta información, ¿verdad? Pero no es que te va a notificar por cualquier cosa. Ellos tienen que comprobar que en realidad también hay inconsistencia con nuestros movimientos financieros, en caso de nuestros ingresos que nosotros podemos demostrar, ¿verdad? Y luego están los mecanismos de control en campo y la formalización. Ok, ya sabemos mucho de Big Data, cómo ellos acceden a tanta información nuestra actualmente y cada día se va a intensificar, o sea, van a saber absolutamente todo de nosotros. Y también hay otro mecanismo que ellos utilizan que es el trabajo en campo, que es el Yero Viaja. El Yero Viaja en sí tiene dos funciones. Uno es la programación estratégica, es decir, que planifica dónde va a ir a control. A veces, no sé si hay alguien del interior está acá, vemos su combi de la DENIC y van recorriendo los negocios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que controla? ¿Sí? Ese negocio, todos los negocios en un lugar visible tiene que poner su constancia de este tiene que estar actualizado, sus facturas de venta, ¿verdad? Esto es lo que controla la DENIC. El cartel laboral controla el IPS y el Ministerio de Trabajo. Y la patente comercial municipal, quien controla el municipio a la cual pertenecemos, ¿verdad? Si somos de Asunción, obviamente la Municipalidad de Asunción, esta patente tiene que estar al día también, ¿verdad? Esto es lo que sí o sí toda empresa tiene que tener a la vista. Y esto es lo que controla Yero Viaja. Y después está el control y valoración. ¿Qué significa esto? Que ejecutas compras simuladas. Se van y compran, ¿verdad? Y hay empresas que no le dan la factura. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un expediente sobre esto y posterior se le comunica, ¿verdad? De las infracciones que cometió y después le dan ciertas recomendaciones, le dan un plazo para poder arreglar esas inconsistencias, ¿verdad? Entonces, de esta forma actúa el Yero Viaja y también nosotros tenemos que cumplir esto, ¿verdad? Luego está ahora con todo de la del cruce de datos que se está intensificando, también muchas veces nosotros dejamos muy de lado y que son los libros contables. Cuando tenés contabilidad simple, obviamente el libro compra y libro ventas nomás uno está obligado a tener, pero cuando tenés contabilidad general, sí o sí tenés que tener tus libros contables. Y si sos una empresa de régimen societario, obviamente los libros societarios. Y si tenés empleados, fuera colaboradores a cargo, tenés que tener tus libros laborales, ¿verdad? ¿Y qué dice la ley referente a esto? Que existe un plazo establecido de 90 días hábiles para legalizar o imprimir los libros contables, como el libro diario, inventario, el libro mayor, ¿verdad? Antes de incurrir en infracciones. Es decir, ¿verdad? Que yo sí o sí me puedo retrasar con mis libros diarios, digamos, hasta mayo tendría que tener toda impresa.
Y en caso de que yo no tengo, ¿qué es lo que pasa? Se me puede multar. Y acá va mucho la multa con la ganancia que yo obtuve en el ejercicio anterior inmediato, es decir, del 2024. En caso de que mi empresa haya estado sin movimiento, entonces van a tener en cuenta el capital que yo declaré en el momento de hacer la apertura, ¿verdad? Entonces, pero como les hablé, salió un nuevo decreto el día de ayer, que específicamente referente a la ley 7.444. Este decreto 4.535, con fecha de ayer, ¿verdad? Habla de que todas las microempresas pueden tener contabilidad simplificada. Todavía no está reglamentada por la DENIC. Voy a compartir esa partecita con ustedes. Espérenme que un ratito. Es acá, voy a abrir. Justito luego está en esa parte. Muchas cosas buenas trae este decreto. Ojalá que reglamenten rápido cada institución entonces para poder utilizar, ¿verdad? Bueno, acá dice libros y documentos. Específicamente esto es para los microempresarios. ¿Quiénes son microempresarios? Los que facturan menos de 700 millones en el año. 649 y algo creo que es, pero esos son los microempresarios. Entonces, ellos, una vez que salga esta reglamentación desde la DENIC, pueden tener solamente un sistema contable simplificado, que es el libro diario de ingresos y egresos, ¿verdad? Entonces, y también habla de otras cosas muy importantes. Vamos a hablar más de este decreto poquito más adelante. Bueno, vamos a volver con nuestro material para avanzar. Entonces, continuando, después esta ley también habla de la fiscalización. En caso de que yo como empresa recibo una fiscalización y yo tengo mi cédula, mi pymes, ya sea de la DENIC, ya sea del Ministerio de Trabajo, de la municipalidad o IPS, ¿verdad? No me pueden sancionar en esa primera fiscalización, en esa primera intervención. Van a dejar su constancia, van a hacer su acta y cosas así, y me van a dar un tiempo, ¿verdad? Para que yo pueda cumplir con esa inconsistencia. Eso es algo lindo también de este nuevo decreto que nosotros tengamos en cuenta. Y ahora vamos a hablar de tipos de fiscalización y riesgos. Vamos a volver a veces nos piden que enviemos, ¿verdad? Por correo todas nuestras compras y ventas del mes, ¿verdad? Porque hicimos unas rectificativas y cosas como esa, o de repente algo le llama la atención y le pasamos todo a la SED. Y no cumplimos su expectativa. Entonces, es una fiscalización parcial en esta ocasión. Revisan un impuesto o un periodo. IVA de mayo 2025. Esa es una fiscalización parcial. Si yo no reúno, no le respondo como ellos quieren, entonces puedo tener una fiscalización integral. Espérenme un ratito acá. Voy a aceptar a todos. Un Bueno, discúlpenme, acá, admitir. Voy a compartir otra vez mi pantalla y continuamos. Entonces,
Sí, como dije, ¿verdad? Si yo no respondo lo que ellos quieren saber, o mis documentos no reúnen lo que ellos esperaban, puedo tener una fiscalización integral. Una fiscalización puede empezar pequeña y terminar destapando todo tu negocio. ¿Y qué es lo que pasa acá? Con esta fiscalización, cuando ya es ya integral, de repente, quizás por desconocimiento hice algo malo, pero en teoría yo como empresario, como contribuyente, yo no puedo decir que yo desconozco, porque estoy obligado a conocer las reglamentaciones, ¿verdad? Estoy obligada. Y a veces esto termina en una defraudación tributaria. Cuando hablamos de defraudación tributaria, está medio grave la cosa. Es cuando un contribuyente de forma intencional oculta, simula o manipula información para pagar menos impuestos o obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco. Entonces, ¿qué pasa acá? No registrar todas las ventas. Hay empresas así que dan facturas y no declaran todo. Eso es defraudación. Inflar gastos con facturas falsas, o sea, compran facturas. Yo les voy a mostrar unos videos que ustedes pueden ver después de esta charla para interiorizarse más en este aspecto, cómo la DENIC actúa cuando detecta facturas falsas, ¿verdad? De repente también hay empresas que clonan las facturas y nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, todo un tema hay detrás de estas facturas falsas. A veces caemos, ni siquiera sabemos que nuestras facturas se están clonando, ¿verdad? Y después, otra cosa, a veces intencionalmente compramos facturas para pagar menos impuestos. Y esto sí se detecta, realmente es defraudación y yo puedo pagar 300% más del impuesto omitido. Entonces, no es negociable luego comprar factura porque tarde o temprano a esta altura del campeonato se va a detectar. Tarde o temprano se va a detectar. ¿Qué dice? La ley establece sanción de 1 a 3 veces el tributo defraudado, hasta el 300% del impuesto omitido. Entonces, puede incluir clausura temporal del local, fiscalización integral que te van a revisar absolutamente todo y todas tus facturas que no sirven, que tenías como consumición, mercaderías varias, productos varios, todas esas cosas te van a invalidar, absolutamente todo. Vas a salir pagando por todo. Pérdida de credibilidad ante los bancos y clientes. Obviamente los bancos no van a querer trabajar también con una empresa una vez que se declaró que esa empresa defraudó al fisco. Entonces, ejemplo de una defraudación de una MIPYME. Una empresa declara 50 millones de IVA en un trimestre, pero en realidad debería declarar 80 millones. Eso significa que se omitió 30 millones en impuestos, ¿verdad? Multa mínima, una vez defraudado, 30 millones. Multa máxima, que sería 3 veces más, ¿verdad? Sería 90 millones. En total, la empresa puede terminar pagando hasta guaraníes 120 millones del impuesto omitido y más la multa máxima. Acá tenemos que tener en cuenta los accesorios. Si hoy vence nuestro impuesto y pagamos mañana, obviamente va a haber accesorios, ¿verdad? Lo barato sale caro. Intentar ocultar impuestos puede multiplicar hasta por 3 la deuda original y comprometer la continuidad del negocio. Entonces, equivocarse no es lo mismo que defraudar. A veces yo puedo tener inconsistencia, ¿verdad? O a veces yo puedo tipear mal una factura. Pasa esas cosas, pero defraudar ya es intencionalmente querer joderle a la SED, ¿verdad? Querer pagar menos impuestos. Entonces, el error se corrige. Yo acepto que yo me equivoqué, yo acepto que hubo un error de tipeo, ¿verdad? La defraudación es intencional y cuesta mucho más caro. La multa, clausura y pérdida de confianza. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. En sí, todos nosotros, hoy, sí o sí, muchos de nuestros datos, a muchos de nuestros datos la DENIC tiene acceso.
tiene acceso a nuestras declaraciones juradas, tiene acceso a los comprobantes que nosotros registramos mes a mes, tiene acceso a cuando le informamos de nuestros estados financieros, tiene acceso a lo que declaramos al Ministerio de Trabajo, tiene acceso a lo que declaramos en el IPS, ¿verdad? No hay todavía así, no es todavía tan fluida el intercambio de información de una institución a otra, pero si estamos dentro del radar, ellos van a conseguir toda esa información, para ellos va a ser muy fácil, ¿verdad? Hasta nuestra información del sistema financiero. Entonces, ¿dónde ustedes pueden ver más de esto que hace poquito intensificó bastante la SED en este aspecto? Voy a compartir con ustedes. Acá está, por ejemplo, si ustedes quieren aprender más de lo que significa los controles preventivos de Yeroviaja, que son de estos dos puntos que yo les mencioné, en qué consiste exactamente, ¿verdad? Uno es trabajo de campo y otro es un trabajo estratégico, o sea, algo le está llamando la atención y entonces se van y hacen su trabajo de campo, ¿verdad? Y el otro es este. Espérenme que un ratito. Acá nomás está. Acá serían las fiscalizaciones puntuales y los controles masivos. Serían Big Data, exactamente los controles masivos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes pueden ir mirando, buscan en YouTube, ¿verdad? La página de Nick y ven allí. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros hacer? Ir mejorando nuestra gestión empresarial. O sea, hacer las cosas bien, ¿verdad? Hacer como corresponden nuestras facturas, declarar lo que facturamos, ¿verdad? Y que mucho ojo con algo. Yo no, hay empresas que siempre gastan más. Todos los meses gastan más. Nunca sus ventas le supera a sus egresos, ¿verdad? Eso es, o sea, es como que llama luego la atención. ¿Cómo vas a gastar algo que no tenés? Si en tu empresa vos facturas mes a mes 100 millones, ¿verdad? Y vos gastas 150 al mes. ¿De dónde lo que sacas esos 50 millones? O sea, a veces tenemos que analizar nuestra situación, cada uno de nosotros, cómo estamos, qué estamos declarando de forma como persona, o de repente si tenemos una empresa de régimen societario, ya sea una SA, una SRL, una EAS, ¿verdad? ¿Cómo estamos haciendo con sus declaraciones juradas? También mis gastos personales, yo no puedo incluir a los gastos de la empresa, ¿verdad? Eso es como un anticipo de dividendo cuando yo hago. Y entonces tengo que ser muy consciente. Los gastos que yo utilizo dentro de mi negocio sí o sí tiene que estar relacionado a mi actividad. Si soy una empresa del rubro textil, o sea, todo tiene que ver con eso, mis gastos, ¿verdad? Yo no puedo gastar en cosas que no tienen nada que ver con el rubro textil. Si es del rubro de servicios, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver para prestar esos servicios y así sucesivamente. O sea, tengo que empezar a ver y analizar como contribuyente, como empresa, cómo yo estoy ante la SED. Siempre va a haber algo que ajustar. Difícilmente, no existe la persona perfecta, no existe la empresa perfecta, entonces todos los días necesitamos ir ajustando algunas cosas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, que son detalles nomás que a veces en los detalles a veces nos perdemos. Hacemos mal la factura en la descripción, a veces siempre declaramos más de lo que vendemos, ¿verdad? Gastamos más de lo que vendemos, nunca pagamos impuestos, ¿verdad? Y después queremos obtener crédito y si no pagamos impuestos, no tenemos capacidad de pago, nuestra empresa no es rentable, ¿verdad? Todas esas cosas son cosas así tan sencillas, pero que a veces realmente nos restringe muchísimo y tenemos que cuidar todo lo que nosotros, esa huella digital que estamos teniendo día a día, cuidar que vaya acorde con lo que yo estoy percibiendo mes a mes, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono si les queda bien o si no pueden enviar Todo queda muy por claro. súper claro todo. Para mí sí.
Sí, o sea, así, así mirando parece que Big Data es luego la gran cosa. No es la gran cosa, es solamente que la DENIC usa toda la información que nosotros le damos y nosotros le damos, no es que él viene a buscar, o sea, le damos algunas son directamente, ¿verdad? Algunas de forma indirecta como las redes sociales, el sistema financiero, entonces es eso. Y bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda referente a este punto? Mira, Daniel, la privacidad en sí, o sea, ellos en sí nosotros ahora por nuestra identidad electrónica todos tenemos a un clic hablando, ¿verdad? Como dijo el director general, nuestra privacidad siempre va a estar ahí. Lo que ellos quieren es detectar inconsistencia. Lo que hay que recordar ahora que esa etapa que siempre anteriormente la DENIC utilizaba, estamos en épocas de formalización, o sea, que ellos esperaban que todo el mundo se formalice. Esa etapa ya se acabó con la reforma tributaria. ¿Cuál es su misión ahora? Recaudar plata. Y para recaudar plata ellos tienen que hacer sus controles y tienen que encontrar inconsistencias, ¿verdad? Porque sí o sí de repente va a pasar algo. Entonces, como en sí toda nuestra información es privada, pero en esta ocasión que a ellos les interesa porque tienen que recaudar más, hablando así de la parte de nuestros movimientos, ¿verdad? Financieros. Porque hablando mal y pronto, solo hay dos formas de justificar nuestros ingresos, así de la forma normal. O yo cobro por IPS, ¿verdad? Estoy de forma dependiente en una empresa o facturo, que es tener RUC, ¿verdad? Esas son las únicas dos formas de que yo pueda demostrar mis ingresos. Y las otras cosas, de repente si recibo herencia, recibo plata del exterior, esas son otras formas de justificar, pero no es el caso de todo el mundo. Son muy pocas personas que están dentro de este grupo, ¿verdad? Pero la gran mayoría es, ¿tenemos que tener factura o tenemos que tener IPS? Alguien envió un mensaje, voy a ver acá. Astrid, en caso de que suceda lo de la duplicación de factura, ¿qué puede hacer un contribuyente en ese sentido? Mira, yo tuve un caso con un cliente, ¿verdad? Estaba trabajando en una empresa X y ¿qué pasó? Esta empresa clonó su talonario. Él dejó de trabajar en esta empresa, entonces posterior a eso, esta empresa mandó a hacer el talonario y empezaron a facturar 300, 400, 500 millones, ¿verdad? Y en su facturación, digamos, no llegaba nunca a eso. Y eso pasó, digamos, 2016, 2017. Entonces, ¿qué hizo? La SED le notificó, le dijo, pero acá yo estoy recibiendo que vos facturaste a esta empresa tanto, pero vos no declaraste dentro de tu IVA y le pidió su talonario y le tuvo que llevar su talonario y dentro de su talonario estaba lo que efectivamente él declaró dentro de su IVA. ¿Y qué hizo esta empresa? Clonó su factura. Y ahí es todo un tema judicial, ¿verdad? Obviamente, la SED le va ¿cómo es? Le va a categorizar a esta empresa como que defraudó y obviamente mi cliente en sí no pagó nada, ¿verdad? Pero que fue el dolor de cabeza de andar de aquí para allá para demostrar que en realidad él no hizo esa factura. Esas son cosas que pasan porque hay, digamos, también hay personas que se encargan de estafar y de clonar estos talonarios, ¿verdad? Y no hay forma de evitar. Lo único que nosotros tenemos que hacer sí o sí es guardar nuestros comprobantes. Por ley estamos obligados a guardar por 7 años. La ley dice 5 años desde el vencimiento del impuesto. Son impuestos anuales. Digamos, este año venció los impuestos del 2024. Entonces, el 2025 venció. Desde el 2026, 27, 28, 29, 30. Hasta el 2030 yo tengo que guardar esos comprobantes. Pero para que no ahogarnos, es mejor guardar por 7 años, porque en teoría es 2024, 2025, 26, 27, 28, 29 y 30. Son 7 años específicamente, ¿verdad? Desde la emisión de cada comprobante. Y también guardar en casos de transferencia y todo, y nuestros extractos para poder demostrar que sí
se efectivizó ese servicio o esa compra de producto. Acá, voy a ver un poco acá qué me pregunta Cristian. Si alguien viene a cortar el pasto de mi predio y no tiene factura, ¿cómo declaro eso? Mina, cuando es servicios personales no se puede hacer la autofactura. Y hay muchas personas todavía que están totalmente dentro de la informalidad. Dentro de este video, acá que yo le mostré de la DENIC, dice que en unos años va a ser muy difícil para que una persona que esté completamente en la informalidad pueda acceder a ciertas cosas dentro del país y mucho menos salir del país. Entonces, tarde o temprano todos vamos a necesitar de alguna u otra forma justificar nuestros ingresos. Quizás van a salir reglamentaciones un poco referentes a este tema, ¿verdad? Pero en teoría te tendría que facturar, pero a ver, no hay factura, no. La gran mayoría de las personas que hacen de forma ocasional estos servicios no tienen factura. ¿Y hay alguna otra pregunta? ¿O todo exageradamente claro hasta acá? No sé si les ahogué un poquito, pero en realidad no es solamente para prever situaciones que sí o sí en el día de mañana va a ser tan común y que todos vamos a estar muy expuestos en este sentido, ¿verdad? Y que todo esté relacionado, nuestros ingresos con nuestros egresos, ¿verdad? Todo que esté totalmente relacionado. Si sacamos préstamos, guardamos nuestra proforma de préstamo, todo para que nosotros podamos demostrar. Entonces, tenemos que ser organizados administrativamente. Bueno, yo voy a estar haciendo estas charlas como anteriormente lo estaba haciendo de forma quincenal, ¿verdad? Eh, el 23 voy a hablar de formalización, pero ya hablando así, todo lo que implica formalización y más teniendo en cuenta este nuevo decreto que salió ayer, que tiene puntos muy buenos, muy rescatables, específicamente para las microempresas. Y entonces, vamos a ir aclarando también allí algunos puntos, vamos a saber exactamente qué significa formalizar. Ahora ya sabemos exactamente qué significa cruzamiento de datos o el famoso Big Data que a veces escuchamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo puntos importantes que todo empresario tiene que saber, ¿verdad? Porque si tenemos una empresa, si tenemos un negocio, somos empresarios, ¿verdad? Y vamos a ir tocando temas, porque no hay así dentro de, digamos, dentro de nuestro programa de educación no hay algo que se llama educación tributaria y necesitamos conocer estas cosas que son tan sencillas y a veces nos ahogamos bastante. Luis, una EAS que liquida bajo el régimen simple y quiere liquidar bajo el método presunto del 3% directo, ¿debe llevar una contabilidad? Mira, hasta hoy sí, hasta hoy. Una vez que salga la reglamentación por parte de la DENIC en cuanto a microempresario, puede cambiar. O sea, exactamente no sabemos cómo va a hacer esa resolución. Pero hasta hoy sí o sí necesitas tener libros contables y libros societarios. Y el método presunto prácticamente, ¿qué significa el método presunto? Cuando yo facturé por 100 millones en el 2024, mis gastos fueron 69 millones, es método presunto, o sea, directo, el sistema en sí va a calcular el 3% sobre mi ingreso. Ahora, si yo supero el 70% en egresos sobre mi ingreso, directamente voy a pagar el 10% sobre la diferencia. Digamos que mis egresos fueron 75 millones, entonces me sobra 25 millones y de ese 25 millones voy a pagar la renta. O sea, el método presunto no es que sí o sí baja por tener una EAS unipersonal con contabilidad simple, que sí o sí vas a pagar por el método presunto. Eso tiene mucho que ver con tus ingresos y
obviamente, cuántos son tus egresos. La charla de formalización vamos a quedar para el 23 de septiembre. Acá dice Katia. Se puede tener la factura electrónica. Todas las personas tarde o temprano vamos a tener factura electrónica. Hasta ahora permite hacer la factura virtual cuando tenés IVA e IRP, ¿verdad? Para las empresas, sí o sí factura electrónica. Pero de igual forma, todos los que tienen factura virtual pueden ir migrando ya a la factura electrónica, porque todos vamos a tener, ya sea empresas, ya sean personas físicas que solamente tienen IVA e IRP, van a tener factura electrónica tarde o temprano. Todos vamos a estar obligados. Por ahora es un grupo grande ya de empresas, el próximo año van a ser más grandes todavía y tarde o temprano todos vamos a estar incluidos ya obligatoriamente dentro de eso. Y si podemos facilitar, queremos tener ya factura electrónica, podemos hacerlo. Está la versión gratuita, que es el de Cuatía, y que tenemos que irnos nomás a la CES si somos el representante legal, ¿verdad? Con nuestra cédula y la fotocopia. Y ahí gestionar el certificado cualificado, que es la firma digital. Bueno, creo que hay alguna otra pregunta, alguna duda que tengan sobre estos puntos que hemos conversado en el día de hoy. Creo que está todo muy clarito, ¿verdad? Hola, hola, buenas tardes, Lucía. Sí, ¿Cómo estás? Romina, sí, Sí, ¿qué tal? un agrado saludarte rapidísimo nomás. Muchas gracias por todos tus, ¿verdad? Lo que pude alcanzar de tu magistral clase. Quería tener idea de esta, digamos, esta charla, esta clase en sí misma, cómo se accede desde el inicio, ¿verdad? La grabación de completa. Voy a alzar en mi canal de YouTube, así como todas las otras charlas que estaba dando hace 2 años atrás. Entonces, para mañana ya va a estar y yo les voy a pasar el link en el grupo para que ustedes puedan mirar. Y también voy a pasarle la presentación. ¿Está bien para que ustedes puedan mirar? Repasar, sí. Sí, repasar y les voy a pasar también el link de que quizás quedó alguna duda por ahí que como seres humanos sí o sí vamos a tener siempre dudas, ¿verdad? Les voy a pasar también el link que tiene mucho que ver con esto que la SET hace poquito, que la DENIC, mejor dicho, ¿verdad? Hace poquito dio como charla. Entonces, ustedes pueden mirar y, como siempre digo, informarnos lo más que podamos, ir ajustando esas cosas que de alguna u otra forma sabemos que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y que podemos mejorar para que cuando todos estemos dentro de esta economía digital, 100% digitales, entonces para que todos estemos en orden y no recibamos ninguna notificación. Al final y al cabo es hacer bien nuestro trabajo nomás, ¿verdad? A veces nos quejamos mucho por los impuestos y cosas así que hay que pagar, pero cuando abrimos un negocio ese es el precio que pagamos lastimosamente, ¿verdad? Pero sí o sí es parte de la regla. Y sí o sí voy a pasar la grabación, Romina, si es que no te preocupes por eso. Muy amable, Mario. ¿Y qué más te iba a comentar? Hay que hacer suscribir a tu canal, Lucía, para poder, sí, reparar la clase y, digamos, procesando la información. Es más, no sé si... Sí. pero gracias. Sí, Romina, eso ya es totalmente opcional. Si quieren suscribirse, pueden suscribirse, o en caso contrario, sí o sí en el grupo de WhatsApp yo voy a ir pasando. Después vamos a ver todo el tema de la formalización y después de eso vamos a ver todo lo que es IPS microempresario también, que hay tantas dudas y vamos a ir viendo temas que en realidad necesitamos manejar como empresa, ¿verdad? Totalmente. Un saludo, nos estamos viendo. Gracias, Florencia. Florencia, quería decir. Dale, gracias a vos y que por conectarte. Acá dice Dayana. Mira, Dayana es mi cliente con quien trabajo. Sí, exactamente, Dayana. El impuesto es contribuir al desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, es algo que sí o sí no podemos
decir que no queremos pagar impuestos, porque es nuestro deber y es la forma en que el país pueda avanzar también. Ahora, cómo administran, eso ya es otra cosa. Pero recuerden, los impuestos siempre hablan de nuestra capacidad de pago para el sistema financiero, de nuestra rentabilidad para nuestros proveedores, ¿verdad? Y también para nuestros clientes. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Rolando, ¿tenés alguna pregunta? Lucía, ¿puedes dejarnos tu contacto, por favor? Muy interesante la presentación. Ya, espérame que acá voy a... Entonces, vamos a ir viendo estos puntos, vamos a ir aclarando, y cualquier duda que tengan siempre pueden hacerme si es que no tengan problema. Y vamos a hablar también de las EAS, que también hay mucha desinformación, y hay un video, una charla que yo había dado sobre las EAS, pero voy a hacerlo otra vez, otra en octubre, uno un poco más clara todavía, ya teniendo en cuenta con todo lo que ha salido en estos últimos tiempos referente a este tipo de régimen societario. Y personalmente, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse unido. Espero que haya aclarado muchas de sus dudas y también ir aclarando a medida que se pueda, ver a través de estas charlas que vamos a ir dando. Muchísimas gracias, que tengan un buen resto de jornada y vamos a seguir con esta ronda de tereré. Y esto realmente es lo que se hace en una ronda de tereré, hablar, ¿verdad? Así de forma muy personal para poder entendernos todo. Entonces, muchísimas gracias, éxitos en todo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muy Igual, lindo todo. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.